Jacqueline es profesora de castellano y magíster en lingüística indoamericana tengo entendido, por el Instituto de Investigación, por el Centro CIESAS en México. Ya es que, perdona, no lo tenía muy claro. También ha participado, por supuesto, en diversos proyectos de investigación relacionados con la lengua mapuche, por supuesto desde una perspectiva sociolingüística, y también posee experiencia en la enseñanza de mapudungún. Cabe destacar su rol como creadora poética. De hecho, pueden encontrar textos de su autoría en revistas como Peuma, Literatura y Arte, Pentucún, y la antología titulada 25 años, 25 poetas, que fue editada por la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos en 1997. Y actualmente se desempeña como académica en la Universidad de la Frontera. Así que bienvenida y adelante. Mai Compuche. Bueno, primero quiero agradecer la invitación de Fernando para participar en esta actividad, en esta conversación, y la presentación que voy a compartirles hoy día es el relato de un material, de un trabajo que ya tiene 3 a 4 años de gestación, que se ha ido probando en distintas instancias y que es un juego lingüístico. Como señala Cristal, jugar con palabras siempre, en todos los pueblos, en la historia de la humanidad, siempre el jugar con palabras es una actividad humana muy común. Todas las lenguas, todas las culturas tienen juegos lingüísticos. La gente disfruta, digamos, separando palabras, recomponiéndolas, encajándolas, generando juegos que permiten, digamos, relacionarnos, comunicarnos y disfrutar del hablar. Asimismo, en muchas culturas, el juego constituye, digamos, una manera en que vamos educando también a nuestros hijos y vamos aprendiendo a construirnos lingüísticamente. En el caso del pueblo mapuche, hay también varios juegos lingüísticos que han sido rescatados por María Catrileo en su libro La lengua mapuche en el siglo XXI, que es de reciente edición del 2010. María Catrileo, señala como uno de los, como discurso, ella plantea más como el concepto de discurso didáctico y de entretención, tres tipos de discurso que contribuyen, digamos, a entretener y a practicar la lengua, en este caso el uso del mapuche común. El epeu, que es una narración habitualmente extensa acerca de un acontecimiento imaginario y donde los protagonistas son habitualmente animales, que simbolizan, estos animales están simbolizando las creencias, los vicios y las virtudes de nosotros los humanos. Lo interesante del epeu es que el epeutufe, cada vez que realiza el acto del epeutún, trabaja con los sonidos. No es solamente un relato, sino que un relato plano, sino que estamos hablando de un relato donde quien está presentando el relato, actúa el relato. Entonces va sacando voces distintas. Si es el zorro va a hablar de una manera, si es la perdiz va a tener tal vez un sonido un poco más agudo, si es un personaje masculino más grave. Va a depender en el fondo de los tipos de personajes que aparezcan en el epeu. Esto anima el ambiente, de ahí su carácter lúdico. El que relata un epeu tiene que tener la habilidad de poder ir actuando el epeu, generando en el ambiente un interés por el cuento y que además donde todos puedan generar interés por el relato, pero a la vez divertirse. Por eso estamos hablando de que se trata también de entretención. Otro tipo de
juegos lingüísticos que uno de los temas que destaca Catrileo es que muchos de estos juegos ya están desapareciendo. Es el coneu. El coneu es un tipo similar a la adivinanza. No es una adivinanza propiamente tal como nosotros la entendemos como estructura del castellano, sino que es porque hay también varios tipos. Yo no me voy a extender en los tipos, sino solamente esto es una introducción al juego lingüístico en el mapuzungún. Y este tipo de juego también tiene un interlocutor que guía el juego y que insta a los participantes a descubrir el concepto. Dependiendo de las zonas, lo que yo he observado es que el coneu es distinto. Por otra parte, hay dos juegos más que quiero mencionar que desafortunadamente yo no podría dar fe que todavía existan, pero que sí hay registros de su existencia. El cum, que consiste en una competencia de mantención de silencio, que se desafía a una persona que trata de obtener alguna respuesta de los participantes. La persona que habla, interrumpiendo el silencio, pierde el juego. Y el último es el coicoi, que consiste en la repetición de una palabra sin cometer error en su pronunciación. Obviamente la persona que primero se equivoca, en este caso, pierde el juego. Estos juegos se daban habitualmente entre las familias. Era un juego familiar que se jugaba habitualmente en los largos días de invierno, por ejemplo. Asimismo también cuando los jóvenes iban a cuidar las ovejas o cuidar las vacas en los terrenos. Recordemos que antiguamente no había cercas y eso permitía que la comunidad en su conjunto cuidara a los animales también de manera conjunta. Ahora bien, lo que acabo de señalar son juegos lingüísticos que corresponden al mapuzungún y son propios del mapuzungún. Entonces, me voy a tomar un poco de lo que relató nuestro Lamien Danco. Hace un par de años atrás, un grupo de personas nos juntamos y empezamos a reunirnos interesados en practicar el mapuzungún y en aprender en conjunto, porque no todos éramos hablantes de primer nivel. Entonces decidimos iniciar una experiencia autogestionada, principalmente por afinidad en un principio y por gente que estuviera interesada, y comenzamos a desarrollar lo que llamábamos los internados lingüísticos. Estos internados lingüísticos se desarrollaban en casas de nosotros, casas de familia, y cuando planificábamos los internados lingüísticos nos dimos cuenta que una de nuestras grandes debilidades estaba en que no teníamos material. Entonces, claro, teníamos, por ejemplo, los juegos que yo acabo de mencionar, pero ninguno de nosotros podía considerarse un experto para relatar epeu, por ejemplo. O teníamos nociones de algunos tipos de juegos. Pero nosotros veíamos que era imperioso, necesario, comenzar a diseñar material que nos permitiera avanzar en el aprendizaje del mapuzungún, pero que también este aprendizaje no se tornara tan árido. No se trataba de aprender gramática del mapuzungún en estos internados lingüísticos, se trataba de practicar el mapuzungún, de disfrutarlo, de sentirlo, de alguna manera de hacerlo parte de nosotros. Entonces, a partir de ahí es que surge un juego que es de origen europeo, que es la lotería. La lotería, como sabemos, son juegos que se componen por una base dividida en casilleros en los cuales aparecen imágenes o palabras. La imagen, La imagen se relaciona por cantidad, puede ser por asociación o integración. Parte todo con los casilleros, que son esta plancha, digamos, este cartón que es base. Entonces se diseñó una lotería de palabras compuesta, que todas las palabras eran en mapuche zungún, no usamos más el castellano. Y esta lotería estaba pensada para adultos que ya estuvieran alfabetizados.
porque para otra presentación puedo mostrar, porque hicimos otra para niños, pero en esta ocasión me voy a referir solo a la de adultos. En este caso se trata de una lotería de superposición, es decir, que se trata de tapar la palabra enunciada por el guía del juego que canta las palabras. Aquí hay alguien que va cantando las palabras de Mapuzungún y los participantes van tapando las palabras que van apareciendo, pero no se usa ninguna palabra en castellano. Y la idea es que el guía tampoco use el castellano. ¿Ya? Entonces, para terminar, pues, habíamos creado la palabra Zumukusen, pensando un poco tomando el Awarkusen, que era un juego donde se apostaba. Entonces, aquí también hicimos algunas apuestas más familiares, digamos, una botella de vino, no es muy académico decirlo, pero sí. Entonces eso nos permitía ir jugando las noches que nos duraban los internados lingüísticos. Esto lo hicimos varias veces. Bueno, como les decía, ¿cómo surgió? Surge, digamos, teniendo los antecedentes que los juegos lingüísticos en idioma mapuche son de carácter oral y que teníamos un público alfabetizado principalmente en castellano y que requería material didáctico. De manera que estas actividades, nuestros internados lingüísticos, insisto, no se tornara tan denso, tan árido y de alguna manera también nos pudiéramos reunir divirtiéndonos para aprender y no se tratara de que yo voy una primera vez y ya cuando hagamos el próximo en un par de meses más, ya no quiero ir porque voy a ir a aprender la gramática, el orden, sujeto, verbo, objeto. Entonces no era esa la idea. Por otra parte, la lotería permitía ampliar el léxico de los participantes y esa era, digo, como la necesidad, y la otra, la necesidad que hay de generar actividades que acerquen a los interesados al idioma de manera lúdica. Digamos, eso es importante también a la hora de despertar el interés en las personas por recuperar el Mapuzungún. Y ese era uno de los temas que más recurrente cuando conversábamos en nuestro grupo, que hemos venido reuniéndonos de manera, en principio ni siquiera organizada, sino producto principalmente del interés. Bueno, ¿cómo es la lotería? ¿Cómo se armó? Contiene 6 categorías que están distribuidas en 20 cartones, donde las combinaciones contemplan pronombres personales, verbos de movimiento, colores, numerales, calificativos o descriptores y interrogativos. Entonces, lo que permite también que el jugador, mientras juega, pueda ir estructurando frases. Si está sentado, por ejemplo, al lado de un hablante, eso observábamos mientras se juega, que si un jugador que no es hablante Mapuzungún y a través del juego está queriendo conocer, si tiene al lado un hablante, él le va a decir, pero ¿cómo puedo combinar si aquí tengo inche, que es yo, por ejemplo? Y acá tengo el verbo amun. Y ahí se va combinando, ¿no? Entonces, permite, digamos, el ampliar. Como les decía, consta de 20 cartones de combinaciones distintas, por lo tanto, permite que se puedan jugar 20 personas. Así que es un grupo interesante. Y en cada uno de los cartones están presentes las categorías de palabras señaladas anteriormente. O sea, cada una, todos tienen las 6 categorías. Presentan 2 palabras, una palabra, pero todos tienen las 6 categorías. Y decisión del grupo, el sistema de premiación. Entonces ahí ya eso es un acuerdo que llegan con el... Más vino, seguramente. No, si no fue... Bueno, en este caso las características de quienes hemos hecho esta experiencia, hemos sido siempre hombres y mujeres alfabetizados en castellano, porque que tienen muchos como primera lengua el castellano, ¿ya? De origen mapuche y no mapuche, y personas que están interesados en aprender el idioma. Esto fueron las características de la mayoría de los primeros jugadores.
Ahora quiero relatarles cómo ha sido la experiencia, porque desde que se generó la lotería se ha ido difundiendo y se ha jugado en varias ocasiones. Primero en los internados lingüísticos, en el 1, en el 2 y en el 3. Se diseñó exclusivamente para esta ocasión y a partir de ahí se comenzó a distribuir. Se presentó también a la Comisión Lingüística de los Lagos en el año 2011, donde había hombres y mujeres alfabetizados en castellano, pero en esta ocasión había hablantes de mapuche sumún en castellano. Y la otra característica de este grupo es que todos tenían sobre 40 años. Yo en principio, ¿por qué lo quiero destacar? Porque en el otro grupo había personas que eran mucho más jóvenes y uno podría pensar que tendrían más interés y les iba a dar mejor resultado. Y en esta ocasión, los integrantes de la Comisión Lingüística de los Lagos, que eran de distintas zonas, San Juan de la Costa, Osorno, había incluso un Lamien de Palena, al finalizar el juego, pidieron una copia del juego para llevársela y poder seguir practicando, porque me decían que lo que a ellos les había parecido muy interesante del juego era que tuviera estas categorías y que a ellos les iba a poder permitir seguir ampliando su léxico y de paso también trabajar en la pronunciación. Entonces fue una muy buena oportunidad de prueba del juego. Y el año pasado, los estudiantes el grupo de estudiantes Chilcatufe de la Universidad de la Frontera, que son muy jóvenes ellos son menores de 25, también ahí había hablantes de mapuche sumún jóvenes de 20, 22 años de la zona de Tuf Tuf, que también jugaron y también me pidieron el juego para poder seguirlo replicando entre ellos. Ahora hay que señalar que también una serie de reuniones más informales donde hemos seguido utilizando este juego. Como resultados, y ya para cerrar un poco esta experiencia, ha habido buena recepción y principalmente participación de parte de los jugadores. Se nota el ejercicio de pronunciación y la ampliación del léxico, el hecho del juego. También aprenden, eso no era la intención del juego, pero igual muchos han aprendido a distinguir categorías particulares y realizar ejercicios de combinación de palabras y una amplia solicitud para seguir replicando el juego. Quería relatarles esta experiencia un poco porque yo la enlazo mucho con lo que señaló Danko, porque si bien hacemos muchas acciones, también para estas acciones macro también necesitamos acciones micro. Entonces esto, digamos, complementa a lo que hemos venido trabajando aquí en la región y que sin querer nos encontramos. Bueno, eso sería, se me acabó el tiempo. Gracias.